Buenas, vamos a hablar sobre lo que es el diseño de circuitos mediante VHDL. Los integrantes son Hugo Martínez, Ismael Madrigal, Esteban Ferrarios y Juan Navarro. Como introducción vamos a trabajar lo que es el diseño de circuitos, vamos a hablar sobre los circuitos digitales y vamos a hablar una introducción a VHDL. En muchos casos los software para el modelado de circuitos es una tarea tediosa, por lo que se ha buscado diversas formas de implementar el modelado de circuitos utilizando lenguajes de programación. Los circuitos digitales utilizan señales eléctricas y las convierten a números. Estos números son el 1 y el 0, los cuales pueden representar un verdadero o falso, un sí, un no, un prendido y un apagado. De esta manera se trabaja de manera discreta y abstracta las señales. Entre los componentes que tenemos son demultiplexores. También tenemos otros componentes como decodificadores y codificadores. También tenemos los componentes flip-flops y memorias, microcontroladores y también los microprocesadores. Y por último, también tenemos los multiplexores. Todos estos son combinaciones de compuertas lógicas y de otros elementos de circuito. VHDL proviene de las siglas VH, SIC y DHL, que significan Very High Speed Integrated Circuit y Hardware Description Language. Además de esto, es útil para desarrollar dispositivos y aplicaciones mediante el diseño de los circuitos. También, para poder diseñar en VHDL se diseña por medio de bloques. Estos bloques se les especifica la conexión y la función que van a tener. Además, se realizan dos procedimientos. Uno es la declaración de identidad, en donde se especifican los elementos y la arquitectura, cómo se van a componer y su funcionamiento. La sintaxis de un lenguaje de programación se define como el conjunto de reglas que debe seguirse al escribir código fuente de programas. En esto existen tipos de datos, operadores, sentencias concurrentes, sentencias secuenciales, sentencias de espera y sentencias estructurales. Existen tipos de datos tales como bit, boolean, integer, positive, que es un equivalente a true, natural, que es un equivalente a false, y los definidos por el usuario. También se dan array de vectores, array de std logic vector y definidos por el usuario. Los tipos se definen mediante el comando type. Entre los operadores destacan los lógicos, en los cuales en entrada tienen boolean, bits y std logics. En su retorno poseen bits, boolean y std logic de igual manera. Y los operadores de dichos lógicos son not, and, or, nand, nor y xor. Operadores de relación. En entros entran cualquiera y retornan un boolean. Se encuentran igual, diferente, mayor, mayor igual, menor y menor igual. Operadores aritméticos. Entra un integer, un positive o un natural. Retornan un boolean y se encuentran los más, menos, dividido, por, asterisco, asterisco, abs, mod y ren. Concatenación. Se dan cualquier tipo de dato y retornan un array de elementos. Se usa el operador aspersion. Sentencias concurrentes. La principal sentencia concurrente es el proceso que define los límites de un dominio secuencial. Estas secuencias utilizan una sintaxis conveniente para escribir programas con estilo de flujo de datos, escribir programas con estilo de estructuras o facilitar la descripción de arquitecturas regulares. Se da la asignación condicional y la asignación selectiva. La asignación condicional se puede dar mediante factores que afecten el flujo del programa y la selectiva seleccionando dichos datos. Sentencias secuenciales. Son sentencias que solo pueden aparecer dentro de procesos y subprogramas. Entre estas destacan wait, indent else, case y los slashs, que son bucle infinito, bucle while, bucle for. También se dan la asignación de señal y la asignación de variables entre este tipo de sentencias secuenciales. Sentencias secuenciales son sentencias que solo pueden aparecer dentro de procesos o subprogramas. Se dan procesos, procedimientos y en funciones. Sentencias secuenciales pueden ser procesos, procedimientos o funciones.
Sentencias estructurales se definen como component y generate, o componente y generar. Sentencias de espera, que esperan un tiempo para realizar la operación, y entre estas destacan el after y el wait. After se da después de que se realice cierto proceso, y el wait espera cierto tiempo para realizar una operación. Ahora se procede a la instalación de VHDL. Para tal fin será necesario la instalación de unos compiladores y un visualizador. Inicialmente se procede a agregar el siguiente comando en el terminal: sudo apt get install genat. Usamos nuestro password. En mi caso ya lo tengo instalado, por esa razón no me hace ninguna modificación. Seguidamente procederemos a ingresar el siguiente comando: genat-ps. De igual forma ya lo tengo instalado, entonces no me modificará ningún archivo. Ahora se procede a la instalación del visualizador necesario para poder utilizar este software, el cual corresponde al siguiente comando: sudo apt get install gtk web. De igual forma lo tengo instalado para ahorrar tiempo en esta exposición, de tal forma que no se realice ninguna modificación. Para el siguiente paso corresponde a lo que es un compilador más, que es el más utilizado, el cual corresponde a GHDL. Primeramente se necesita lo que es agregar el repositorio necesario para poder utilizar este compilador, de manera que se procede a agregarlo con el siguiente comando: sudo apt-apt repository pga vim/ghdl. En mi caso ya lo tengo agregado, entonces al darle enter me solicitará una confirmación, ya sea intro o cancelar. En mi caso le voy a dar cancelar porque ya lo tengo instalado, esto mediante control C. Una vez agregado este compilador en nuestro repositorio, será necesario instalarlo, puesto que ya lo tenemos disponible. Eso se realiza mediante el siguiente comando: sudo get install ghdl. De igual forma ya lo tengo agregado a mi computador, por lo que no realizará ninguna modificación en mi software. De esta forma se llevó a cabo la instalación de VHDL. Para verificar, nos venimos a nuestro inicio e ingresaremos gtk wave. Acá se puede apreciar que ya lo tenemos instalado con el compilador adecuado previamente seleccionado mediante la configuración anterior. Historia de VHDL. Nace por iniciativa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos a comienzos de los años 80, con el fin de documentar el comportamiento de Application Specific Integrated Circuit, que en sus siglas son ASIC. En julio de 1983, tres compañías, las cuales son IBM, Texas Instruments e Internetics, reciben el encargo de desarrollarlo, donde la primera versión que publicaron fue en agosto de 1985. La versión inicial de VHDL, diseñada con estándar IEEE 1076-1987, incluye una amplia gama de tipos de datos, incluyendo numéricas, lógica, de caracteres y de tiempo. Estructuras básicas de un modelo VHDL. Entidad: sirve para definir las entradas y salidas que tendrá el circuito. La arquitectura es cómo se comporta el circuito. Y las configuraciones.
Ventajas de VHDL. 1. Es de estándar público. 2. Independiente de la tecnología. 3. Soporta diferentes metodologías de diseño. 4. Independiente del sistema del diseño. Y 5. Es compatible. Desventajas de VHDL. La principal desventaja es que el soporte analógico no está integrado, por lo que una gran cantidad de trabajo se deja en manos de los usuarios.